amados televidentes, amados oyentes, acá tenemos al ingeniero David Castillo Pacheco, especialmente en esta época de diciembre que suceden algunos fenómenos dentro de nuestro sistema solar. Tenemos lo que es la estrella de Belén. Recuerden ustedes San Mateo capítulo 2, versículo 2, cuando los magos llegaron y dijeron, hemos visto la estrella, ¿ves? Donde ha nacido el Salvador. Bueno, esto tiene una serie de explicaciones. Tenemos acá al ingeniero David Castillo que se nos puede explicar sobre lo que es la estrella de Belén, y a la vez tiene una conferencia, así es, una conferencia científica que se va a estar llevando en Hispamer este miércoles 11 de diciembre, o sea, dentro de unos 15 días más o menos, ¿verdad? Ese 15, más o menos, de 5 a 6:45 p.m. la entrada es gratuita en Hispamer. Así que puede ir usted, va a estar el ingeniero David Castillo Pacheco con la conferencia científica, ¿verdad? Va a estar dando esta información. Bueno, después lo volvemos a repetir. A ver, ingeniero, háblenos ahora sobre la estrella de Belén. Bueno, lógicamente el tiempo lo tenemos limitado, pero vamos a hacer algo, siempre se hace una pregunta a uno, ¿sigue saliendo la estrella de Belén? ¿Por qué precisamente si Jesucristo nació y murió en la época de los romanos? ¿Por qué no fue en una época de los persas? ¿Por qué no fue en la época de Alejandro el Magno? ¿Por qué no fue en la época de los griegos? O los babilónicos, o en estos tiempos, en otras palabras, en el tiempo de la Inquisición. Sí. Entonces surge otra pregunta. Realmente, ¿cuánto? El 25 de diciembre realmente es la fecha de nacimiento de Cristo. Surge esta pregunta. Realmente Jesucristo nació hace aproximadamente 2019 años. Entonces, todas esas inquietudes, algunos, inclusive algunos que estudian la Biblia y algunos que son científicos y algunos que son curiosos, quieren resolver aún más una experiencia más lamentable que he oído, que los niños siempre en diciembre le dicen, papá, quiero ver la estrella de Belén, enséñamela ahí arriba. Y tal vez le enseñan el planeta Venus, sí, esa es la estrella de Belén, dice. Ahorita actualmente que hay una conjunción entre Venus y Júpiter. Entonces, pero la realidad, desde el punto de vista científico, nada coordina pues, con respecto a lo que... en el caso de la Biblia es limitada la información que hay, porque con respecto a lo que es solo el libro de Mateo y el libro de Lucas, te habla con respecto a lo que son los magos, y te habla también con respecto al nacimiento de Cristo, pero no te define. Entonces, ¿qué es lo que se trata en esta conferencia científica? Primero hablar un poco de historia, relacionar la historia, lo que es la teología, lo que es la astronomía y lo que es la astrofísica. Entonces, tenés que relacionar todos estos campos, tanto la teología, que tenemos un fundamento, aunque sea poco, de parte de la Biblia, tenés un fundamento también de lo que es la historia universal, de los desarrollos de los imperios y el desarrollo, cómo el cristianismo ingresó en este caso, cómo los romanos convirtieron en cristianismo, y las tesis, en este caso, de lo que fue el origen de la estrella de Belén. Con respecto a la estrella de Belén, hay 4 teorías fundamentales. Lógicamente, de esas 4 teorías, yo me inclino a una de ellas. Eso lo vamos a exponer nosotros en la exposición. Una de ellas es, supuestamente fue el pase de un cometa. Cuando hablo yo del pase de un cometa, en 5 años aproximadamente, 6 años antes de Cristo, logró pasar un cometa que los chinos lo registraron en Hanjun. Hanjun es un libro que se le llama el libro de seda. Entonces ellos registraron lo que nosotros conocemos las 3 escobas. Cuando estamos hablando, en el caso de China, hermano, si usted observa, está a la misma latitud en el caso de Israel. Entonces los chinos, en ese libro, el Hanjun, registraron aproximadamente que tiene un historial aproximadamente de 2300 años antes de Cristo. Ellos hacían unos estudios dentro de lo que nosotros conocemos la dinastía Chang. Entonces, posiblemente ese sea un candidato a la estrella de escoba, el pase de un cometa. Lastimosamente,
Para los historiadores y para los astrólogos en ese tiempo, no había diferencia entre astronomía y astrología. Después vino la separación. Los cometas representaban, en este caso, muertes, tempestades, desgracias. Entonces los cometas no eran bien vistos desde el punto de vista, para en este caso los estudiosos. Entonces no es posible que un cometa anunciara en este caso lo que es el nacimiento del Rey de Reyes, en este caso el Salvador del mundo. Entonces está ese dilema. La otra teoría que existe es con respecto a la conjunción, en este caso, de lo que es el planeta Júpiter, en este caso una ocultación con respecto a la Luna. Entonces, en la constelación del Carnero. El Carnero recordemos que representa a Judá. Entonces, en el siglo, aproximadamente 7 años después de Cristo, antes de Cristo, entonces salió precisamente esa ocultación del planeta Júpiter, que lo ocultó la Luna. Entonces está esa teoría también que latente, pues me explico. Hay otra teoría también que fue la explosión de una supernova. Recordemos, la explosión de una supernova no es común, es algo espectacular. Sucedió, por ejemplo, en 1054, cuando los chinos registraron la que es la nebulosa del Cangrejo, que inclusive de día se miraba. También pasó en este caso en el 87, se vio otra explosión de una supernova, y hay otra también en 1927, lo que es D.O. Aquiles. Entonces es otra explosión de supernova y da un remanente. Por lo general la explosión de la supernova se da casi, se da una primera explosión y después a los 1000 años, los 2000 años se puede dar otra explosión. Y eso lógicamente es a través de los radiotelescopios, se logra la burbuja que deja de hidrógeno, entonces se logra captar esa radiación y a través de telescopios de alta se logra determinar realmente el remanente, en este caso con respecto a lo que es el pase, por ejemplo, de la explosión. ¿Cómo se da la explosión de una supernova? Eso lo vamos a explicar nosotros. Es cuando dos estrellas, en este caso dos estrellas binarias, en este caso una de ellas es absorbida por la otra y prácticamente es una estrella moribunda. Pero la más en este caso, más acertada en este caso, es lo que nosotros conocemos, es la triple conjunción, en este caso, de lo que es el planeta Júpiter y lo que es Saturno. Entonces eso se dio en el mes de mayo, en el mes de septiembre y en el mes de noviembre, aproximadamente 7 años antes de Cristo. Entonces esa es la cuarta teoría, que es la teoría que más aceptación ha tenido desde el punto de vista científico. Entonces, pero usted me hará una pregunta: ¿y por qué habla 7 años antes de Cristo, 5 años después de Cristo? Lastimosamente, Cristo nació antes que Cristo. ¿Qué significa eso? Que hubo un error en el año 525. Se le delegó, en este caso, a un monje llamado Dionisio el Exiguo, que tomar en cuenta el nacimiento de Cristo, o el año Dominis, en este caso el año en que el Señor había nacido. Entonces él retrocedió conforme a los emperadores romanos y llegó al emperador Augusto. Pero ¿cuál es el problema? Que Augusto había gobernado con su verdadero nombre 4 años, que se llamaba Octavio. Entonces él no tomó en cuenta esos 4 años. Entonces, si tuviéramos en el 2000, le restamos 4 años, entonces serían 96. Pero había otro error que cometió él. Por ejemplo, que no tomó en cuenta el año cero, porque los romanos y los cristianos no dominaban el cero. Pues recordemos que el cero solo lo miraban, en este caso, que eran los árabes. Entonces, desde ahí ya tenemos 5 años de diferencia. Quiere decir, para que tengamos una idea, quiere decir que cuando nosotros festejamos el 2000, prácticamente no era en esa fecha. Hubiese sido aproximadamente en el 95, o en el 94, o en el 96 aproximadamente, por los 5 años de error. Pero habían otros errores también. Aún más, había un filósofo y un escritor judío, que era con ciudadanía romana, Flavio. En su escrito, Herodes murió 4 años antes que Cristo. Entonces no se pudo dar la matanza, en este caso de los niños, que eran de 1 a 2 años, sí,
Herodes había muerto prácticamente 4 años antes de Cristo. Entonces, la historia por un lado, los escritos que vieron de otro lado, no solo de Fabio, sino también en este caso de Filón, un Filón judío, le llaman Filón de Alejandría porque él era platónico. Entonces teníamos escritos por todo eso. Pero algo interesante, pero ¿quiénes eran estos 3 reyes magos? O sea, la Biblia te dice magos, pero no te dice reyes. Pero ¿qué significaba ser mago? Entonces la palabra mago, desde el punto de vista de los zoroastras, recordemos que los que llegaron, en este caso, ellos eran de Irán, en este caso lo que es Irak, estamos hablando de Babilonia, eran los zoroastros. Los zoroastros, igual que los judíos, esperaban un Mesías también. Pero recordemos que en esos tiempos no había fronteras. O sea, ellos también esperaban también a un Mesías también, y eso fue, además ellos eran estudiosos en este caso de lo que ellos observaban todos los movimientos que se daban en el cielo para lograr. Ellos eran astrólogos, nada más que no de la astrología de este tiempo moderno, correcto. eran astrólogos estudiados Profesionales. científicamente, por eso es que cuando ellos hablan y dicen, hemos visto la estrella, probablemente haya sido, como dice usted, el planeta, pero ellos lo que le llamó la atención en los estudios que hacían dentro de su astrología, que no tiene nada que ver con la astrología moderna, hoy en día, hay que hacer esa diferencia. Entonces, ellos lo que vieron fue una señal sobrenatural en el nacimiento del Mesías. Por eso es que se les llama a ellos, sí, no son magos, son magos. Y lo que usted presenta es original, que es de ese lado del oriente, igual como los chinos y todas estas cosas que han estudiado mucho sobre el asunto del universo, no de ahorita, sino de hace muchísimos siglos atrás, ¿me entiende? Un milenio, ¿ves? Sí, pero entonces quiero definir la palabra mago, traducida en este caso a lo que es el griego, significa estudioso. Actualmente mago es el que practica magia, como Berlín. Es la descomposición de la astrología hoy en día también. Ahora la astrología, antes no existía la astronomía, se llamaba astrólogo, pero los astrólogos de hace 2000 años no son los astrólogos actualmente. Entonces por eso hubo una división entre astrónomo y astrólogo. Hay que hacer esa diferencia. Que la astrología es para hechicería, brujería, superstición, esas cosas. Y que los signos son los que te van en base a los signos vos te regís para cada día o para cada año. Bueno, algo interesante que hay que tomar en cuenta también. Entonces, ¿por qué decían que eran 3? Lo que pasa es que hay una confusión también. La Biblia habla de 3 regalos: el oro, que es la realeza, en este caso de Dios; la mirra, en este caso que es lo divino, la parte divina de él; y lo que es el incienso, que era la parte humana, divina de él. Es la razón que el incienso, utilizaban estos factores pues, para otras cosas. Pero entonces todos lo relacionan con respecto que porque fueron 3 regalos, eran 3 reyes, pero en ninguna parte de la Biblia queda ante reyes. Pero ¿cuál es el problema? Hay una relación con respecto a esos 3 personajes. Uno lo relacionan con la juventud, otro lo relacionan la persona adulta y otro con la vejez. Inclusive en el caso, en las catatumbas que quedan en Italia, hay 3 persas con diferentes, uno con barba, uno sin barba y uno más joven, y usaban pantalones. Explico, porque solo los persas, los pardos utilizaban pantalones, para que tengamos una idea. Inclusive el saludo que nosotros hacemos, de ahí nace, porque los otros saludos son un abrazo, un beso, y es diferente. Algo también lo relacionaban con esos 3 personajes, con los 3 regalos, eran los 3 hijos de Noé. Explico. ¿Se acuerda? Can, Sem y Sem. Pero también lo relacionaban con los 3 mundos. Inclusive los 3 mundos me estoy hablando, por ejemplo, Europa, que era Melchor, que supuestamente que eran 3 estrellitas. En el caso de Gaspar, la media luna, y lo que es la estrellita, que eran en este caso los árabes. Y el negro, que es Baltasar, el gorro, pues porque entonces, pero realmente en ese tiempo no se habían descubierto ni que era América, ni lo que era, en este caso, lo que es Australia. Entonces, los continentes actuales. Entonces, hasta fue que en el siglo III, aproximadamente en el siglo, después del siglo XIII, ya vinieron y prácticamente
cambiaron todo. Inclusive, el 25 de diciembre Jesucristo no nació el 25 de diciembre, para que tengamos una idea. Jesucristo aproximadamente nació en abril, 17 de abril. Así le enseña la Biblia que es en abril. Sí. ¿Por qué? Porque los pastores actualmente, el frío, si usted observa, nosotros estamos entrando a solsticio de invierno. Entonces los pastores no pueden hacer vigilia. Vigilia significa estar en vela. Entonces, las ovejas no pueden estar al aire libre en este caso, pues me explico. Por el gran frío. Es que la audiencia, para que usted pueda percibir, puede que algunos dirán, no entiendo nada, pero si usted presta un poco de atención, la parte científica que el ingeniero está tomando es muy importante para los lectores bíblicos comprobarlo. Él está aclarando la situación, por ejemplo, del 24 de diciembre que se celebra no en todo el mundo, porque no en todo el mundo se celebra por el negocio en todos los países del mundo, pero no es 24 de diciembre el nacimiento de Jesús para celebración. Esto más que todo es asunto mercantil, de mercadeo, de negocio. Pero Jesús no nació un 24 de diciembre, eso lo he explicado yo desde hace 40 años que comencé a predicar. Eso no es cierto, ese es un negocio. Entonces, él está tocando una parte científica que incluso muchos cristianos católicos evangélicos, ellos son arrastrados con el niño Dios, ¿cómo es que se llama? El Santa Claus. Eso es parte de la Coca-Cola. Todo eso son puros negocios, hermano querido. Y él explica algo, por ejemplo, el mes de Aviv, como que está en la Biblia, es la fecha de nacimiento del Señor Jesucristo. Lo que pasa es que si uno toca estos temas, hasta la gente se molesta. Porque lo que quiere escuchar es un sistema tradicional, pero está tocando temas científicos y también se le da el título de reyes, solo para emplear su enriquecimiento, el título de reyes, porque a los magos, o sea, a los astrólogos de aquel entonces, eran de mucha honra, de mucho respeto, que se le daba un título tan grande como de un rey, del respeto con que se daba eso. Entonces, lo que usted le está explicando científicamente, que con más tiempo esto se enriquece mucho más. Pero continúe. Ahorita que tocó el tema del 25 de diciembre, ¿sabe cuántos dioses se festejan el 25 de diciembre? Son 11 dioses, o sea, se festejan el 25 de diciembre. Tenemos al Dios Jesucristo que nació el 25 de diciembre. Para el grupo, para que tengan alguna idea. Tenemos al Dios Mitra, que es de Grecia. Tenemos al Dios Buda, que es en este caso de China. Los chinos. Tenemos como 5 que son prácticamente de la India. Tenemos tenemos del Irán también los Zoroastra. Entonces, busquen interesante eso, pero ¿por qué precisamente nosotros se adoptaron a Jesucristo que nació el 25 de diciembre? Porque el 25 de diciembre los romanos festejaban el sol invicto, el dios, en este caso que se llamaba el dios Saturno, en este caso. Entonces imploraban en este caso que como el día era más corto, imploraban que el día, que salieran de esa oscuridad, explico, y pedían al sol. Entonces oraban en este caso al dios sol. Igual en este caso los egipcios también tenían un sol Ram. Entonces ellos hacían el sol invicto. Entonces, como era una fiesta pagana para los romanos, recordemos que los romanos primero eran paganos, después se convirtieron al cristianismo a través de Constantino. Entonces ahí pasaron el 25 de diciembre, entonces ya no iba a ser un día pagano, entonces la fecha de nacimiento de Jesucristo, y así lo dio Dionisio el Exiguo a través del cristianismo como iba a estar. Recordemos que aquí siguieron que el concilio de Nicea, el concilio de Nicea 1, el concilio de Nicea 2 y el 3, y todo eso iba conforme a la historia. Después vinieron los 3 reyes magos, inclusive los armenios dicen que eran 10. Los otros, o sea, hay una confusión con respecto de cada quien. Un libro te habla del libro de los apócrifos, por ejemplo, el libro de Noé, el libro entonces hay libros que te hablan de diferentes historias. Ahora, aquí lo importante es, ya no podemos hacer nada. O sea, cambiar, o sea, que la vamos tradición que vamos a va a caerle mal a todo el pueblo y a los empresarios. Que vas a decir a retroceder 7 años, como yo estaba conversando con alguien que es teólogo, y si ya nos metieron a Papá
hermano, ve, y esto Sí. nada tiene que ver, dice, ya está ahí Sí. en el barco y parte como usted dice que es el mercantilismo. Sí. Y tiene que aceptarlo. El árbol de Navidad también, dice. Así igual. Entonces le dice, Y si se metía el árbol de Navidad, era una práctica pagana que se tenía desde los persas, a la famosa diosa, no me acuerdo el nombre de ella ahorita, ¿verdad? Y le rendían un árbol y se lo plantaban a la parte de afuera de sus casas para adorar la diosa, no recuerdo el nombre ahorita. Ahora, quiero aclarar a los hermanos que, como usted decía, que la Navidad se festeja en todo el mundo, no es cierto. Nosotros sentimos frío. Actualmente el 22 de diciembre entramos a solsticio de invierno. El día es más corto y las noches son más largas. Es la razón que ustedes se levantan a las 5 de la mañana y ven oscuro todavía. A las 5 de la tarde ya está oscuro. Sí. Y sentimos estos fríos porque son lo que es la parte del hemisferio norte, tal vez eso podemos hablarlo antes de finalizar el año, lo que es el solsticio de invierno. Pero aquí es un calor insoportable. Entonces, ¿cómo van a festejar la Navidad en Australia? Si hace un calor insoportable, lo que es Sudáfrica, lo que es Argentina, lo que es Chile, lo que es en este caso Nueva Zelanda, toda la falla del Pacífico. Toda esta parte de aquí, entonces toda esta isla de aquí prácticamente es un calor insoportable. Mientras aquí sea el sol de medianoche actualmente, aquí el sol no sale aproximadamente durante 4 meses. ¿Y qué cosa? China, que está en la franja, en parte del Pacífico también, es frío en diciembre, Sí, y Australia y Argentina es caliente. Es caliente. Entonces, el concepto que tenemos nosotros que la Navidad se festeja en todo el mundo. No es cierto. Entonces, ¿cómo van a festejar ellos la Navidad con tanta propaganda de eso? Si prácticamente al menos que Santo Claus ande en short, pues, o lo que ellos hacen. Sí, entonces, sí. es diferente, pues, hermano. Lo que quiero decirle que uno, en este caso, yo no quiero cambiar el mundo, aquí yo sé claro, ya lo que está en No, y nos metemos a problemas, ya con solamente que decimos que no nació Jesucristo el 24 de diciembre, ya es un problema porque la gente lo tiene metido en su cabeza y las religiones en el mundo, no sé con qué intereses promueven eso, pero no es cierto. Aquí yo respaldo la teoría porque yo le estudié de hace muchísimos años sobre todo estos orígenes verdaderos porque no me gusta vivir engañado, pero el negocio es más fuerte que la política en este asunto y se promueve un producto y si hay recursos para promoverlo, ese producto que se mueve. Yo lo felicito, hermano David, lo felicito, ¿verdad? Sinceramente por todo lo que hace y me gusta su forma de ser muy estudioso, muy analítico y claro, usted lo ve desde el punto de vista científico y veo que se documenta bíblicamente que eso es bueno porque eso le da un buen soporte, sobre todo los cristianos que somos un poquito curiosos, que leemos, investigamos, nos damos cuenta quién anda dice verdad de lo que expone. Lo felicito. Me gustaría que en la exposición que habla usted nos pudiera ampliar, porque va a haber aquí un tiempo más de 1 hora y 40, casi 2 horas en esta exposición, para invitar gratis, todo el mundo puede ir. Bueno, lo importante aquí, hermano, es lo siguiente. Se va a dar la conferencia, lógicamente le agradezco por la oportunidad que está tratando que esto llegue a la población evangélica o católica o todo lo que... Todos los nicaragüenses que pudieran apreciar en el mundo que nos vean. Aquí el objetivo es tratar, tener un conocimiento en sí qué fue la estrella de Belén, cuáles son las teorías, un poco más ampliadas. Le agradezco de todos modos por el poco tiempo porque no podemos desarrollarlo aquí. Así es. Entonces, pero ahí todas las dudas, todas las inquietudes, prácticamente va a haber un momento de preguntas y respuestas. Entonces, en base a eso, nosotros, pues me explico, vamos a tratar de poderle a los hermanos. Voy a tratar de llegar para hacer unas preguntas ahí. Sí. Entonces, aquí lo importante es eso, pues hermano, conocer un poco de historia. Como yo dije, ya la historia no la podemos cambiar. Pero es bueno en vez de dominar ciertos aspectos, porque los hermanos, inclusive hay unos hermanos no saben, ¿y por qué hace frío en estos momentos? ¿Por qué no se hace frío en otro momento? Además, la matanza de los niños. ¿Por qué Herodes mandó a decir de 1 a 2 años? Quiere decir que cuando mandaron ya Jesucristo no era un bebé, porque cuando lo miran en el pesebre como que era un bebé. Cuando llegaron inclusive los reyes, ya inclusive hay historia que dice que aproximadamente ya Jesucristo tenía 1 o 2 años aproximadamente, por eso digo, de 0 a 2 años. Entonces, hay muchas cosas. Fíjense que si uno agarra lo que son... Sí, es un estudio que se hace de años. Como alguien me preguntó, por ejemplo,
¿cuántos niños mataron aproximadamente? Hay un libro que inclusive que habla más o menos que aproximadamente, como era pequeño, ese lugar andan un cálculo de 20 niños, porque era un lugar pequeño. También otra pregunta, ¿y qué andaban haciendo esas ovejas? ¿Qué andaban haciendo los pastores de noche con esas ovejas? Entonces son preguntas que en veces parecen insignificantes, pero que realmente tienen que tener una respuesta. No te puedes, y como la pregunta que yo le hice, ¿por qué precisamente Jesucristo nació en esa época y no nació en otra época? Entonces, porque inclusive los judíos actuales no reconocen a Jesucristo como el Mesías. Bien. Temas importantísimos, ¿verdad? Los que estamos hablando. Vamos a continuar hablando sobre este tema en la próxima semana. Y lamentablemente el tiempo se nos hace chiquititos tocando sobre estos temas. Está la invitación para el 11 de diciembre en Ispamer, desde las 5 de la tarde. Vaya, yo voy a asistir yo casualmente a ese día miércoles voy a asistir para que pueda compartir. Agradecemos mucho, Dios me lo bendiga, nos vemos el próximo jueves con el favor de nuestro Dios. Que Dios me lo bendiga a todos. Palabra y vida, descubre el mejor camino.